bueno poder reunirnos nuevamente a aprender de la palabra del Señor. Primeramente vamos a orar para darle gracias a Dios por todo lo bueno, porque nos ha guardado, nos ha protegido y porque somos sus hijos. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre amado, en esta tarde le damos gracias por su gran amor, por su misericordia, por su protección, Padre, porque usted nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado de toda enfermedad, de todo mal, ha provisto nuestros hogares, Señor, tenemos alimento en nuestra mesa, podemos aprender de su palabra, Señor. Le damos gracias porque somos sus hijos, Padre amado, y que hoy esta enseñanza pueda quedar guardada en nuestro corazón y aprender de ella para nuestra vida. Le pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y así vamos a aprender de la enseñanza de esta semana, donde el rey David quebranta los mandamientos que Dios tenía para el pueblo. Pero hay algo muy importante que él hace. Vamos con la enseñanza de esta semana. La enseñanza de esta semana es: David quebranta los mandamientos de Dios y se arrepiente. Lo podemos encontrar en 2 de Samuel 11 y 12 y Salmos 51. En los tiempos de la primavera, en que el ejército iba a pelear contra sus enemigos, David envió a Joab y a sus oficiales a pelear contra los demás ejércitos, contra sus enemigos. Ellos destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en el palacio. En una tarde, él se levantó a mirar todo lo que había alrededor y vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y le preguntó a uno de sus criados: ¿quién es esa mujer? Y él le dijo: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces mandar a llamar a Betsabé con uno de sus mensajeros y traerla al palacio. Ella fue y esa noche durmió con David. Al día siguiente, ella se levantó y se fue a su casa. Pasaron algunos días y Betsabé envió un mensaje al rey David que ella se encontraba embarazada. Él se sorprendió, pues supo inmediatamente que ese hijo era de él. ¿Qué iba a hacer? Pues él había quebrantado los mandamientos de Dios. Ella no era su esposa, él tenía otro esposo. Entonces, inmediatamente lo mandó a llamar a los campos de batalla. Urías fue a conversar con el rey y el rey le preguntó cómo estaba Joab, qué estaba pasando en el campo de batalla, cómo estaba todo, si iban ganando, iban perdiendo, pero él lo llamó con la excusa de que él fuera a ver a su esposa a su casa. Le dijo: anda a tu casa y está con tu esposa, disfruta, y le dio incluso una comida. Pero Urías era tan temeroso de Dios que él se quedó en el palacio. Luego al día siguiente, el rey le preguntó: ¿cómo estaba tu esposa? ¿Te estaba esperando? Y él le dijo: no, yo no fui a mi casa. Pues ¿por qué tendría yo que ir si todos mis compañeros, los demás soldados, están en batalla? No es justo que yo vaya. Y el rey nuevamente quiso enviarlo al otro día, le dio de beber, le dio alimento para que él fuera con su esposa, pero nuevamente él fue temeroso de Dios. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde la batalla es más peligrosa, y luego déjelo que caiga herido y muera. Urías, como era obediente, llevó la carta en su mano, sin saber que ahí estaba escrita su muerte. Joab, al recibir la carta, lo puso en los lugares que eran más peligrosos, cerca de los muros. Y obviamente fue atacado por las flechas que estaban
de los hombres que estaban cerca de las murallas. Y ahí murió. La noticia fue llevada al palacio. Cuando Betsabé lo supo, se puso muy triste. Ella lloró mucho a su esposo. Estaba muy angustiada. Ya cuando ya había pasado un tiempo, ella fue al palacio a vivir junto al rey. Nació su hijo. El rey estaba muy contento. Eran muy felices. Y se olvidaron de que David había quebrantado los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios no había olvidado el pecado de David y envió al profeta Natán a visitarlo. Y el profeta le dijo: te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejitas y vacas. Tenía en abundancia. Pero había un hombre que tenía solo una ovejita. Esa ovejita la había criado con mucho amor. La había alimentado, le había dado agüita, la había acostado sobre su pecho y la querían como si fuera parte de su familia. Un día llegaron a visitar al hombre que tenía muchas ovejas y él no quiso preparar para sus invitados comida con sus ovejas ni con sus vacas, sino que fue donde el hombre que tenía solo una ovejita y ésta la preparó como alimento para esas personas. Es decir, la mató. Al escuchar esto, el rey David se enfureció mucho y dijo: ¿por qué ese hombre fue tan malo? Es injusto. Él tiene que devolver 4 veces el valor de esa oveja, porque actuó sin mostrar compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre, tú tomaste lo que no te correspondía. El Señor te dice hoy: yo te tomé como rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di un palacio, te di muchas mujeres, te añadí riquezas. Tú tomaste algo que no era tuyo. Tú mataste a Urías en la mano del enemigo y tú tomaste su esposa para ti. Tú has pecado contra Dios. El Señor dice que te va a castigar, que no te va a matar a ti, pero sí el hijo que nació entre la mujer de Urías, Betsabé, y tú, él morirá. Y David se entristeció grandemente. Cuando Natán volvió a su casa, Dios hizo que el niño de David y Betsabé enfermara gravemente. Por esto el rey David se postró en tierra y lloró mucho. Le pidió perdón al Señor, reconoció su pecado, reconoció que había hecho lo malo delante de Dios, que había quebrantado los mandamientos de Dios, que había sido una mala persona, y le pidió perdón al Señor. Le dijo: lávame, lava limpio mi corazón, hazme puro nuevamente, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues sabemos que él como rey tenía el Espíritu Santo de Dios. Y él estaba muy acongojado, muy triste por lo que estaba pasando. Sus sirvientes venían a preguntarle si iba a comer, si necesitaba algo, y él les decía que no, que se fueran. Y pasados los 7 días, el niño murió. Nadie quería acercarse ante el rey para decirle lo que había sucedido, pues decían: si estando el niño enfermo, él no nos hacía caso, él estaba triste, ¿cuánto más ahora cuando sepa que ya está muerto? Pero el rey David se dio cuenta de que ya había muerto, pues los vio que estaban conversando. Y él hizo todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Él se levantó, dio gracias a Dios, se cambió sus ropas de tristeza, se puso sus ropas reales y fue al templo a alabar a Dios.
Y muchos decían, ¿por qué está haciendo eso? Y él les respondió, porque cuando el niño estaba vivo, había esperanza de que Dios tuviera misericordia de él. Y yo clamaba por su vida, pero ahora ya estando muerto, espero algún día reunirme con él y verlo. Pero sabemos que esto fue consecuencia del pecado de David. Y Dios lo perdonó, pues él se arrepintió. Posterior a esto, el rey David comió, bebió y volvió a ser el mismo rey que había sido. Pasado el tiempo, David y Betsabé tuvieron otro hijo y le llamaron Salomón. Esta es la historia donde David quebranta los mandamientos de Dios y se arrepiente. ¿Les gustó la enseñanza? ¿Vieron cómo el rey David pecó? Lo importante que él hizo fue reconocer su pecado. Él se humilló ante el Señor, pidió perdón y Dios lo perdonó. Así, niños, cada vez que nosotros cometemos pecado, el pecado es mentir, robar, portarse mal, desobedecer a los papás, tantas cosas que a Dios no le agradan, todo eso es pecado. Y Dios nos perdona, nos lava y nos limpia. Por eso vamos a aprender el texto de esta semana que está en 1 de Juan 1:9 y dice así: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¡Qué bueno es el Señor! Así es. Vamos a aprender este texto y lo vamos a mandar al WhatsApp de la iglesia. A continuación, voy a mostrarles una manualidad donde nos enseña cómo Dios nos purifica del pecado. Para esta manualidad necesitaremos 3 vasos con agua. Este nos representa a nosotros, este es el pecado y este es Jesucristo. Este tiene una sustancia especial. También necesitaremos colorante vegetal, azul o rojo, o ambos. En este mostraremos, el colorante será el pecado. El pecado, recordemos, ¿cuáles eran los pecados del rey David? Era desear la mujer de su prójimo y también mandar a matar a Urías, mentir. Pero nosotros también cometemos pecados, como desobedecer a nuestros padres, pelear con nuestros hermanos, mentir y muchas cosas más. Miren qué pasa cuando el pecado llega a la vida de la persona, la contamina, ¿cierto? Y eso trae dolor, amargura, y Dios también se pone muy triste. Vimos lo que le pasó al rey David, cómo él sufrió por el pecado. Y el pecado, cuando llega a nuestra vida, miren, nos contamina. Y también viene la tristeza a nuestra vida. Pero tenemos a Jesucristo. Él dio toda su sangre por nosotros. Y mediante esa sangre somos lavados, limpiados. Y cuando Él viene a nuestra vida, porque nosotros nos hemos arrepentido, Él es capaz de borrar el pecado de nuestra vida y aún así el pecado que existe en la humanidad. Vemos cómo fue aclarando cuando Jesús nos lava y nos limpia. Y aún así el pecado comienza también a aclarar. El pecado se va a demorar mucho más, pero vamos a esperar unos minutitos más y vamos a ver cómo Jesucristo nos lava, nos limpia. Así es el poder que Él tiene sobre nuestra vida. ¿Vieron lo que pasó, niños? ¿Cómo llegaron a ser limpios, transparentes, puro nuevamente el agua? Ese es el poder que Jesucristo tiene. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Pero para ello debemos humillarnos ante Dios. Debemos arrepentirnos, pedir perdón y también cambiar esa actitud de pecado que tenemos. Por eso, así es como Dios obra en nuestra vida, en nuestro corazón.
esa fue la enseñanza de esta semana. Recuerden enviar su texto aprendido en un videito al WhatsApp de la iglesia. A continuación los voy a dejar con una alabanza para que alabemos al Señor. Chao niños, que estén bien.